Al principio del movimiento cristiano, los seguidores de Jesús eran arrojados a las fieras para el entretenimiento de los romanos. Luego, según cuenta la historia, el emperador romano Constantino tuvo una visión de la cruz, lo que lo inspiró a adoptar a Jesús como su Salvador. Como resultado, Occidente se volvió cristiano. ¿Pero en verdad se convirtió Constantino al cristianismo? ¿O los cristianos modernos están adorando una versión de Jesús creada por un pagano empedernido? Este es uno de los secretos del cristianismo que está desenterrando el periodista de investigación Simcha Jakobovich. De los desiertos a las tumbas, desde Roma a Tierra Santa, Simcha busca la verdad detrás de mitos históricos, creencias ancestrales y algunas de las historias bíblicas más grandiosas jamás contadas. Simcha ha venido a Turquía, a la ciudad de Estambul. En el siglo IV después de Cristo, Constantino construyó aquí su nueva capital y la llamó Constantinopla. Para ese entonces, Constantino ya había legalizado el cristianismo. Pero todavía es motivo de controversia si Constantino se convirtió en un cristiano sincero. Estoy bajo la moderna Estambul, construida por Constantino. Unos 300 años después de la crucifixión, el cristianismo era considerado un movimiento ilegal. Después de Constantino, en pocos años, pocas décadas, se convertiría en la religión oficial del Imperio Romano y la razón por la que hoy gran parte del mundo es cristiano. La pregunta es, ¿quién era él? ¿Y la religión que él creó es una religión que Jesús reconocería? En el siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano estaba dividido en 4 regiones, cada una con su gobernante. Cuando el padre de Constantino, que gobernaba Occidente, murió en York, Inglaterra, en el 306, su ejército proclamó a Constantino gobernante del imperio. Esto desató una lucha sangrienta para decidir quién sería emperador. En el año 312, Constantino se enfrentó al general Magencio, quien controlaba la región central, incluida la ciudad de Roma. Su lucha por el poder fue representada 1200 años después en frescos del artista renacentista Rafael. Basándose en fuentes cristianas tempranas, Rafael pintó estas narrativas en las paredes del Vaticano, y son estos frescos los que nos cuentan la historia tradicional de cómo Constantino se convirtió al cristianismo. Pero hay una obra de arte más antigua que cuenta otra historia. Se llama el Arco de Constantino. Y Constantino mismo mandó construirlo aquí, en el centro de Roma, para celebrar su victoria sobre Magencio. Con más de 6 pisos de altura, el Arco de Constantino fue erigido a solo 91 metros del Coliseo, donde alguna vez se mataba a cristianos por diversión. Por temor a que se dañe, el Departamento de Antigüedades de Roma no ha dado permiso a nadie para examinarlo de cerca en más de 30 años. Hasta ahora. Para estar cerca de Constantino, iremos al arco que está detrás de mí, frente al Coliseo. Es el arco del triunfo de Constantino y ahí talló su propia historia. El problema es que no hay acceso al público. Nadie lo ha hecho en 30 años. Hoy vamos a subir y echar un vistazo. En su búsqueda por descifrar el arco, Simcha está acompañado por la experta en Constantino, Elizabeth Mallow, quien solo ha visto las esculturas del arco de Constantino desde el suelo o en fotografías. Hasta ahora, nunca las había visto de cerca. Mira nada más. Está increíble. Mira qué grandes son. Desde esta perspectiva elevada, Simcha puede ver cómo Constantino quería que su victoria sobre Magencio se plasmara para siempre. ¡Qué emoción! Es espectacular estar aquí. Ojalá todo mundo pudiera verlo desde aquí. El Arco de Constantino representa la batalla entre Constantino y Magencio por el control estratégico del puente Milvio, justo al norte de Roma. Según la tradición representada en las pinturas de Rafael, las fuerzas de Constantino estaban muy superadas en número. Pero entonces, se dice que Constantino tuvo una visión de la cruz.
seguida de un sueño con Jesús que cambió su vida y la nuestra para siempre. En ese momento, se dice que Constantino renunció al paganismo romano con el que creció en favor de una nueva fe en el cristianismo. Ordenó a sus soldados pintar sus escudos y estandartes con el símbolo de la cruz y condujo a su ejército a la victoria. Después, procedió a convertir a todo el mundo romano a la fe cristiana. Eso es lo que nos cuenta la tradición cristiana. ¿Pero qué nos dice el arco de Constantino? En este panel, el rostro de Constantino fue destruido a propósito por un oponente anónimo a su legado. Aquí, todavía podemos ver claramente a Magencio derrotado, ahogándose en el río Tíber. ¿Pero hay evidencia alguna de que Constantino realmente tuvo una visión de la cruz que lo convirtió al cristianismo? ¿Quién está detrás de él? Uno de sus hombres cargando un estandarte militar. Sin cruz. Allí no hay ninguna cruz. No se ve desde abajo. No, Ahí se ve un escudo, sí, pero sin cruz. no. Cuando analizamos las pruebas del reinado de Constantino en sí, el arco de Constantino es la mejor fuente que tenemos de los años inmediatamente posteriores a esa batalla, pero no hay rasgos cristianos en este monumento. En ninguna parte de su arco hay imágenes de Jesús, cruces o símbolos cristianos. Tomando en cuenta su visión, creeríamos que Constantino impulsaría el cristianismo. ¿Es posible que nunca ocurrió esa visión? En tiempos de Constantino, los emperadores tenían que ganarse al ejército romano. ¿La visión fue un invento para ganarse a los soldados cristianos? No se olviden, el ejército romano perseguía a los cristianos. Crucificó a Jesús. No había cristianos en el ejército romano. ¿O sí los había? Para investigar la posibilidad de que hubiera cristianos en el ejército de Constantino, Sinja viaja al norte de Inglaterra, que alguna vez fue la frontera del Imperio Romano. Es aquí donde comenzó el ascenso al poder de Constantino. La zona está llena de fuertes militares romanos como este, ubicado en el Muro de Adriano, en la frontera con Escocia. Y es aquí donde Andrew Burley ha encontrado evidencia de cristianos en el ejército romano. ¿Tú qué opinas? Bueno, esto no es algo al azar. Este hallazgo tiene un propósito. En correspondencia con la cruz dentro del cuarto en este edificio, en la sección de la pared de al lado, hay 7 cruces como esta talladas en la pared, todas en la misma sección de la pared. Es poco común que haya 7 juntas. Símbolos cristianos del siglo III tallados en piedra, pero del mismo ejército romano que crucificó a Jesús. Esto es evidencia de que había cristianos en el ejército de Constantino, incluso antes de que él llegara al poder. Ganarse su apoyo habría sido de suma importancia. ¿Pero había soldados cristianos sirviendo en el ejército de su rival Magencio? Era más probable que hubiera cristianos en el ejército de Magencio que en el de Constantino. El ejército constantiniano estaba compuesto, en gran parte, por gente del norte, donde el cristianismo tuvo mucho menos impacto. Así que parece que los cristianos ya estaban bien establecidos en el ejército romano antes de que Constantino o Magencio libraran su famosa batalla por el puente Milvio. Pero si también había cristianos en el ejército de Magencio, entonces ¿qué tiene de especial la afirmación de Constantino de ser un simpatizante cristiano? Para entenderlo, Cinza quiere averiguar qué defendía en realidad Magencio. Aquí fueron recientemente desenterradas las únicas reliquias personales del reinado de Magencio, a solo unos metros del arco de Constantino, por la arqueóloga Clementina Panella. Panella cree que estos cetros reales, lanzas y armas pertenecieron a Magencio y eran venerados por sus fieles seguidores, así como los cristianos veneran la cruz. Una vez que se encontró el cuerpo de Magencio, Constantino le cortó la cabeza y la llevó a la ciudad. Y como Constantino obviamente ganó derramando sangre, presenta en los peores términos a su enemigo. Así que Magencio se convierte en tirano. Las teologías dicen las cosas más terribles sobre Magencio. Se le atribuyen los pecados más estúpidos.
y su legado, como siempre, es borrado. Tras su victoria, Constantino intentó borrar a Magencio de los registros históricos fiables, presentándolo como un tirano pagano y un perseguidor de cristianos. Pero Magencio fue un gran emperador. Y Magencio no molestaba a los cristianos. Y me pregunto qué habría pasado si Constantino no hubiera ganado. ¿Qué pasaría con esta civilización? Está llena de cristianismo. Somos descendientes de esta batalla. Si la imagen que tenemos de Magencio como un tirano pagano y malvado ha sido fabricada, ¿es posible que la imagen que tenemos de Constantino como emperador cristiano también haya sido fabricada? Para responder a esta pregunta, Cynthia investiga una religión secreta que tenía entre sus seguidores a la gente más poderosa del imperio, que adoraba a un dios pagano, con un parecido asombroso: a Jesús. La historia cristiana temprana dice que el emperador romano Constantino recibió una visión divina de Jesús antes de derrotar a su archirrival Magencio, ganando el control del imperio romano, provocando que Occidente se volviera cristiano. ¿Pero era en verdad Constantino un cristiano sincero? La declaración más importante que tenemos de él es su arco triunfal en Roma. En él, Cynthia no encontró ni un solo símbolo cristiano, sino solo símbolos paganos. Aquí, Constantino está rodeado de dioses paganos. El dios del río Tíber, una diosa alada de la victoria. Y Roma, la diosa de Roma, un mosaico arqueológico del simbolismo pagano. Evidencia contundente de que Constantino solo adoptó ideas cristianas para ganarse el favor de los soldados romanos tanto en su ejército como en el de Magencio. Pero ganarse a los soldados comunes no era suficiente. Para tomar el control de todo el imperio romano, Constantino necesitaba el apoyo del cuerpo de oficiales y de la élite romana. Muchos miembros de estas clases pertenecían a un culto misterioso que existía desde antes de Jesús. Ese culto se llamaba mitraísmo, nombrado así por un dios solar mediterráneo llamado Mitra. ¿Cómo logró Constantino movilizar ambas religiones para servir a sus propios fines? ¿Será que lo que le atraía era una mezcla de mitraísmo y cristianismo? ¿Acaso las fusionó a ambas para crear una superreligión que le permitiera tomar el control de todo el mundo romano? No muy lejos del fuerte militar romano donde Cynthia encontró evidencia de soldados cristianos en el ejército de Constantino, otro fuerte fue descubierto en 1949 por un bulldog francés que buscaba huesos. Pero en lugar de huesos o símbolos cristianos, este fuerte reveló un templo especial construido por oficiales romanos que eran devotos del dios pagano Mitra. El perro de mi papá, de la misma raza que este, un bulldog francés, estaba husmeando y encontró el altar central. Como puedes ver, aquí está muy húmedo. Todo se conservó gracias a la humedad. ¿Cerca del fuerte romano? Sí, y eran 500 soldados de infantería. Los oficiales adoraban a Mitra. Por eso es tan pequeño. Así que la clase de oficiales romanos, a la que pertenecía Constantino, adoraba en secreto a Mitra en este templo. Al mismo tiempo, un número creciente de soldados romanos comunes adoraban a Jesús a un lado. El mitraísmo era una religión elitista y secreta, practicada solo por hombres. Los iniciados entraban a este templo clandestino, iluminado solo por unas cuantas antorchas. Al llegar al frente del templo, estos iniciados habrían visto un altar dedicado al dios Mitra, con rayos que salían de su cabeza. Iluminado desde atrás por la luz de las velas, el efecto de halo simbolizaba el estatus de Mitra como dios solar, un sorprendente precursor del halo que rodea la cabeza de Jesús. Esto podría ser solo una coincidencia.
si no fuera por el hecho de que los arqueólogos han encontrado restos de templos mitraicos por todo el Imperio Romano, y la mayoría de las veces, esos templos estaban ocultos bajo las primeras iglesias cristianas del mundo. Para ver uno de estos mitreos, Shinza ahora va a la iglesia de Santa Prisca en Roma. Aquí, los excavadores levantaron el piso de la iglesia y descubrieron uno de los templos mitraicos más grandes que se hayan encontrado. En habitaciones cavernosas y oscuras como estas, la élite romana adoraba en secreto. Increíble, parece la Catedral de Notre Dame del mitraísmo. Bueno, este es uno bastante grande. La idea es que esto es una recreación de la cueva primigenia donde Mitra realiza el sacrificio del toro, que es el evento central en el mitraísmo. La única fuente de luz en este templo oscuro ilumina la pieza central, un bajorrelieve que representa el mito principal de la creencia mitraica. Saliendo de la roca primordial, el dios Sol Mitra, el hijo del sol, sacrifica al toro y, a través del derramamiento de su sangre, el universo se crea de nuevo. Básicamente, lo que estamos viendo es que Mitra es considerado como el guardián creador clave que hace posible la regeneración de la vida. Y tienes la roca primordial, es decir, el capullo del que sale el universo entero renacido. Impresionante, pero también suena bastante pagano. Y sin embargo, aquí hay una inscripción extraña, que sugiere un enfoque más cristiano. No hay muchas inscripciones de Mitra. Cierto. Como era secreta, no escribieron mucho. Este lugar es poco común por esa inscripción deslavada. Eso es correcto. Un texto en particular en latín se traduce como "y nos ha salvado a través del derramamiento de la sangre eterna". Nos ha salvado a través del derramamiento de la sangre eterna. Sí. Entonces, el derramamiento de sangre se percibe como un acto salvífico. Sí, y el evento clave en toda la naturaleza de la creación cósmica y en toda la naturaleza de la vida. Mitra sacrifica al toro y derrama su sangre, lo que curiosamente se corresponde con el concepto cristiano de Jesús ofreciendo su propia sangre para salvar a la humanidad. Pero las similitudes no terminan ahí. Muchos de los rituales mitraicos se correspondían estrechamente con lo que los cristianos hacían en su culto. La comida sagrada en la que participarían consistía en tomar el cuerpo o la sangre del sacrificio compartiendo una comida de pan y vino. Aquí, ¿una comunión? Sí, una comunión, Eucaristía. Y los participantes vivirán para siempre. Tal como los cristianos recrean la última cena con Jesús antes de su muerte, aquí también se practicaba una forma de comunión. Y así como Jesús murió y resucitó, también lo hizo Mitra. Por eso, en este altar, Mitra aparece justo al lado de una escultura de un dios egipcio. Y este dios en particular, si te fijas bien en su frente, ¿ves ese pequeño mechón que cuelga ahí? Eso es lo que en realidad indica que es la reconfiguración del dios Osiris. Y Osiris es el dios egipcio que muere y resucita. Al igual que los cristianos, los mitraicos creían en el concepto de la resurrección, lo que podría explicar por qué ambas religiones eran populares entre los miembros del ejército romano, quienes enfrentaban el riesgo diario de morir. ¿Quién no pondría su fe en la posibilidad de la resurrección y la vida eterna? Pero lo más interesante es la evidencia de que los seguidores de Mitra celebraban su nacimiento sagrado el 25 de diciembre, el mismo día en que los cristianos más tarde celebrarían el nacimiento de Jesús. Me sorprendió mucho cuando supe que nadie hablaba del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, cuando Jesús caminaba por la piedra. Sí, El nacer de Mitra. eso es correcto. Y esto es porque el 25 de diciembre, para los romanos, siempre fue una festividad tradicional importante, la fiesta de la Saturnalia, que duraba 12 días. Y se esperaba que todos dieran regalos durante esa época del año. 12 días y se daban regalos. Y muchos de estos símbolos pasaron a la iconografía cristiana. Resulta que el mitraísmo está incorporado en los mismos evangelios, a través de la historia de los 3 reyes magos.
En la iglesia de San Apolinar Nuovo en Rávena, Italia, la iconografía sigue siendo mitraica. Aquí tenemos a los tres sabios, también conocidos como los Magi. Esta es la escena que se relata en el nacimiento de Cristo, donde estos tres sabios traen regalos al niño Jesús. Y los sombreros que llevan puestos en el arte grecorromano se convirtieron en el sombrero estándar que se usaba en sus obras para denotar a alguien que era oriental. Pero estos sombreros no los usaba cualquier persona no cristiana del Oriente. Llamados gorros frigios, eran los sombreros oficiales del sacerdocio mitraico, también conocido como los magos. Incluso Mitra es representado usando el mismo tipo de sombrero. Y aunque no hay símbolos cristianos en el arco de Constantino, el arco está literalmente rodeado por 8 figuras que parecen magos, usando los gorros frigios del sacerdocio mitraico. Pero si Constantino era un adorador de un dios solar, ¿cómo pudo haber defendido el cristianismo? A menos que creara una nueva versión del cristianismo, parcialmente moldeada a imagen del mitraísmo. Para lograr eso, habría tenido que convencer a los cristianos de que él era uno de ellos, mientras en realidad apoyaba la introducción de ideas paganas en su fe. Y para lograrlo, creo que Constantino necesitaba la ayuda de alguien que trabajara desde dentro de la iglesia cristiana primitiva. Constantino es conocido en la historia como el emperador que convirtió al Imperio Romano a las enseñanzas de Jesús. Pero el arco de Constantino no tiene ningún símbolo cristiano, y la evidencia encontrada bajo las primeras iglesias cristianas sugiere que Constantino fusionó el mitraísmo con el cristianismo para ganarse el patrocinio del poderoso Imperio Romano. Pero esto crea un problema. ¿Cómo podría Constantino lograr que los cristianos sinceros aceptaran su versión de la fe? ¿Y qué hay de los padres fundadores de la iglesia? Después de años de persecución, de adorar en secreto, seguramente no permitirían que Constantino manipulara su religión para su propio beneficio. ¿O si lo harían? Hay pruebas convincentes que sugieren que la visión de Constantino fue un añadido posterior a lo que realmente sucedió en el Puente Milvio. Resulta que, mientras Constantino aún vivía, solo hubo un padre de la iglesia que registró la vida de Constantino y su famosa conversión al cristianismo. Se llamaba Eusebio. Y además de convertirse en el único biógrafo de Constantino, también se volvió su mano derecha en el mundo cristiano. Según los escritos de Eusebio, es aquí, en el Puente Milvio, al norte de Roma, donde Constantino tuvo una visión de la cruz y un sueño con Jesús que lo inspiraron a ganar la batalla y cambiar el mundo para siempre. Pues aquí tenemos el Puente Milvio. Este es el puente que se asocia con esa batalla. ¿Dirías que el puente detrás de ti se convirtió en una metáfora de cambio en la historia humana? Sí, el puente se convierte en una forma de referirse no necesariamente a la batalla en sí, sino a las consecuencias de la batalla. En la primera versión de Eusebio, no menciona la visión de Constantino. Todavía no hay visión ni sueño. Así que el primer relato de Eusebio sobre la batalla del Puente Milvio, que tuvo lugar más o menos justo donde estamos parados. Incluso Eusebio, que es como el padre de la iglesia, obispo, gran admirador de Constantino, no menciona visiones. En ese relato, no. Sin una visión de Jesús, ¿cómo convenció Constantino a sus contemporáneos de que se había convertido al cristianismo? Los mismos escritos de Eusebio sugieren que Constantino persuadió a Eusebio de reescribir su relato del Puente Milvio. Durante un gran banquete que Constantino organizó para los líderes de la iglesia cristiana en el año 325. Después de años de persecución, Eusebio y sus compañeros obispos ahora estaban siendo recibidos por el emperador. Y parece que fue en este banquete, 13 años después de la batalla del Puente Milvio, cuando Eusebio escuchó por primera vez sobre la visión de Constantino. Entonces, Constantino cuenta esta historia sobre la visión de la cruz antes de la batalla en el Puente Milvio. Cuando Constantino cuenta esta historia, enfatiza, ante todo,
la visión de una cruz en el cielo al mediodía. En segundo lugar, después tuvo un sueño en el que Jesucristo mismo se le apareció y le explicó la visión. Como si fuera un profeta. Tiene visiones, sueños, y Jesús le habla. Exactamente. Y aquí, en los textos originales de Eusebio, se puede ver el impacto de la historia de Constantino en Eusebio y sus compañeros obispos. Aquí tenemos la descripción del banquete según Eusebio. Él compara este banquete con el emperador con la venida de Jesús. Y los cristianos anticiparon que, si iba a haber un gobernante cristiano, bien podría ser Jesús de regreso a la tierra. Y de repente, resulta que podría ser el emperador mismo. Ahora, retratado como una figura similar a Cristo, Constantino convirtió su supuesta visión en la historia oficial. Y esa historia pronto fue difundida por el arte cristiano. Esto es de Rafael. Sí. Rafael pintó una visión en el cielo. Es una cruz. Por este signo vencerás, etc. Esto es mitología convirtiéndose en historia. Sí, incluso sin conocer la narrativa, simplemente quieres quedarte viendo estos frescos. Así que esto es como un último intento de reafirmar esta narrativa papal, que ya se había demostrado que era una ficción. Un mito basado no en historia, sino en ficción. Pero si la biografía de Constantino por Eusebio representa un mito, ¿en qué creía realmente Constantino? El único vínculo directo que tenemos con Constantino es su arco, que está adornado con símbolos paganos. Pero en él también podemos ver relieves que representan a 3 antiguos emperadores: el filósofo Marco Aurelio, el conquistador Trajano y el estadista Adriano, todos robados de monumentos anteriores y estratégicamente reciclados para su arco, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿por qué Constantino decoraría un monumento a sus propios logros con relieves tomados de otros emperadores? A menos que en realidad quisiera decirnos algo sobre sí mismo. ¿No querrá decir que los que creen que son ganadores, en realidad son perdedores? Y yo soy el verdadero ganador. Al final, voy a remodelar el mundo de una manera que Adriano, Trajano y Marco Aurelio ni siquiera imaginaron. Coincido contigo en que Constantino se sentiría muy orgulloso si la gente que miraba su arco hubiera podido captar el mensaje de que iba a eclipsar la gloria de sus antecesores, los más grandes emperadores de Roma. ¿Pero cómo lo lograría? La respuesta podría estar en lo más alto del arco. Aquí hay una inscripción que dice en latín Instinctu Divinitatis, que describe a Constantino como divinamente inspirado. Pero si no es Jesús quien lo inspira, ¿entonces quién lo inspiró? Al observar lo que está representado en su arco, lo que encontramos son dioses paganos del panteón romano, y ninguno tan destacado como el dios Sol Apolo. ¡Qué iluminación! Y resulta muy poético que la figura del dios Sol se alce, mientras que la verdadera luz del Sol lo ilumina. Antes de la supuesta visión de Constantino, él seguía la religión oficial del Imperio Romano, el culto imperial, una religión pagana que adoraba a Apolo por encima de todo. Al igual que el dios pagano Mitra, Apolo era el dios del sol que representaba la luz de la creación. Según el culto imperial, Constantino, como emperador, era un avatar sobrehumano, el vínculo entre Apolo y el resto de la humanidad. Y por la arqueología, queda claro que Constantino adoptó esta idea por completo. Mandó hacer esta estatua de sí mismo de 12 metros, y no es de sorprender que la estatua tuviera una cabeza enorme. En la frondosa línea de cabello de esta estatua habría evidencia de que Constantino creía que era más que un simple representante de Apolo. Hay perforaciones que seguramente fijaban algún elemento, y parece que fuera una corona radiante. No se me hace muy cristiano decir, soy Dios. Exacto. Al representarse de esa forma, carece de toda humildad. Se sentiría estático de tener esta estatua que se alza majestuosa sobre este sitio en el centro de Roma.
permitió que en el norte de Italia erigieran cultos a su familia, para adorarlo como un dios. Distante, enorme y sobrenatural. Y un ser sobrehumano. La imagen de Constantino con rayos de sol emanando de su cabeza no solo coincide con las primeras imágenes de Apolo, también coincide con la iconografía de Mitra. ¿Es coincidencia que el arte cristiano empiece a mostrar a Jesús igual, con un halo de luz sobre su cabeza? ¿O acaso Constantino combinó a todos los dioses de la luz en uno solo? Cuando Constantino afirmó tener una visión en el puente Milvio, ¿qué religión acogió? ¿Abandonó Constantino el paganismo por el cristianismo? ¿O mezcló a Apolo y Mitra con Jesucristo y luego reinventó a los tres a su propia imagen? Resulta que, cuando Constantino mandó construir su arco, lo remató con un retrato de bronce de sí mismo. Destruida en la antigüedad, esta estatua lo mostraba montando el mismo tipo de carro que Apolo, aparentemente despegando hacia cielos soleados. Constantino es conocido en la historia como el primer emperador romano en convertirse al cristianismo, legalizarlo y, con ello, cambiar el mundo. Pero la arqueología que dejó sugiere una historia distinta. Su arco triunfal está cubierto de símbolos paganos y por las estatuas que erigió de sí mismo. Parece que Constantino no solo adoraba a dioses paganos, sino que se veía a sí mismo teniendo un vínculo especial con ellos. Si Constantino se creía elegido por voluntad divina, consideraría su reinado una nueva fundación. Se creería responsable de cambiar el rumbo de la historia. Y una nueva fundación implicaba una nueva capital. Roma ya no sería suficiente. Así que fue a lo que hoy es Estambul, en la actual Turquía, y fundó una nueva capital para su nuevo imperio. No la nombró en honor a Jesús ni a los apóstoles. Más bien, no pudo traicionar su naturaleza y la nombró en honor a sí mismo. La ciudad de Constantinopla. Dejó Roma y nunca más en su vida regresó. Se estableció en este lugar incomparable, porque conecta los dos continentes. Localizada estratégica y tácticamente en una ubicación privilegiada, es fácil de defender. Supongo que quería un monumento a su ego. Quería su propia ciudad, con su sello personal. A pesar de la reputación de Constantino como el primer emperador cristiano, la característica más dominante del horizonte de Constantinopla no era una iglesia cristiana, sino una enorme columna que alguna vez estuvo coronada por una gran estatua de bronce del dios Sol, Apolo. La estatua desapareció hace mucho y la columna está en restauración, pero en tiempos de Constantino, la gente adoraba aquí al dios Sol. Cuando se construyó la ciudad, esto era una gran plaza o foro y esa columna estaba en el centro. Está a unos 30 metros de altura. Lo más destacado de esto es que, en los años posteriores, los obispos y teólogos cristianos estaban muy molestos por el hecho de que la gente de Constantinopla realizara servicios divinos aquí. Y aún así, la estatua de Apolo de Constantino no era como otras imágenes paganas. Le hizo una pequeña modificación. Reemplazó el rostro de Apolo por el suyo. Lo mejor de todo es que la tradición dice que en esta estatua él colocó una reliquia de la verdadera cruz. Así que vinculó reliquias de Jesús o las refugió en esta estatua. Erigió una estatua de sí mismo. Y esta estatua lo representa como Apolo, pero para darle un toque especial, también le hemos añadido un poco de la verdadera cruz. Sí. ¿Llevó Constantino a cabo el mayor engaño de todos los tiempos al fingir ser cristiano? ¿Realmente se estaba comparando con Apolo y con Jesús? ¿O simplemente se consideraba a sí mismo como su emisario especial? Para averiguarlo, Simha regresa al arco. Pero esta vez no se fija en lo que hay en él. Ahora se concentrará en cómo se colocó el arco. Desde esta perspectiva aérea,
se percata que el arco de Constantino está desplazado casi 2 metros con respecto al camino original que lo atravesaba. ¿Pero por qué? Los romanos eran famosos por sus hazañas de ingeniería. No fue porque cometieron errores al construir el nuevo arco del emperador. Tenía que haber alguna otra razón. Una razón que debe estar oculta a simple vista. Según los registros antiguos, sabemos que en tiempos de Constantino había una estatua colosal que se encontraba a 108 metros detrás del arco. Pero no era cualquier estatua. Era un monumento de 30 metros de altura, dedicado a Apolo. ¿Existe alguna conexión entre la estatua y el arco? La experta Elizabeth Marlowe cree que ha encontrado esa conexión. Así que empecé a jugar en el piso de la sala de mi departamento, donde hice un pequeño recorte del arco y lo puse de pie, y tomé una muñeca y la coloqué. Luego puse el arco frente a él y calculé las proporciones con mucho cuidado. Acostándome y mirando a través del pasaje central, para mí, ese fue el momento de la revelación. Basándose en sus reconstrucciones en la sala, Marlowe ideó una teoría sobre por qué el arco de Constantino fue construido allí. Pero para probarla, primero tuvo que enfrentarse al tráfico de la hora pico en Roma para conseguir la perspectiva correcta. La evidencia en el terreno confirmó su hipótesis. El arco de Constantino fue construido descentrado respecto al camino para encuadrar perfectamente el coloso de Apolo detrás de él. Según Marlowe, al entrar a Roma, habrían visto la cabeza de Apolo asomándose por encima de la estatua de Constantino en su arco, como si estuviera vigilando a Constantino. Pero a medida que se acercaban al arco en sí, el dios Sol habría descendido por debajo de Constantino hasta que él quedara solo, de pie, en el centro del arco principal. En el momento en que la estatua queda encuadrada por el pasaje central, la figura de Constantino es la que ahora se eleva en el cielo. Cuando el sol se pone, quien se alza es Constantino. El arco es una reinterpretación del dios Sol con Constantino en la parte superior. Marlowe ha revelado un ejemplo claro donde superficialmente Constantino se pone por debajo de Apolo, pero de manera encubierta nos hace saber que él es más grande que Apolo. ¿Será posible que haya hecho lo mismo con el cristianismo, aparentando adorar a Jesús mientras lo reemplazaba consigo mismo? Nuestra investigación ha revelado que Constantino fusionó a los grandes dioses paganos del sol, Mitra y Apolo, y reemplazó sus imágenes con su propia imagen. Tal vez no sea blasfemia según los estándares cristianos, pero sí nos dice que pensaba Constantino de sí mismo. Al representarse a sí mismo con rayos de luz saliendo de su cabeza, Constantino le estaba diciendo al mundo que debía ser adorado como un dios. Ahora, ¿dónde deja eso al cristianismo? ¿Estaba Constantino dispuesto a hacerse a un lado y arrodillarse ante el rey de los judíos, como lo haría cualquier cristiano? No lo creo. Creo que Constantino tomó a Jesús y lo reinventó a su propia imagen, convirtiendo así al rebelde antirromano que leemos en los evangelios en un símbolo del imperialismo romano. Para encontrar pruebas de esto, Cintla viaja a la capilla del arzobispo en Rávena, donde hay un mosaico antiguo que muestra a Jesús bajo una nueva luz. Este es un mosaico de Jesús vestido como un soldado romano, aunque si lo ves con más atención, puedes ver que en realidad es un emperador romano vestido para el cargo. Tiene el equipo militar y, por supuesto, lleva la cruz sobre el hombro, así que puedes ver que Cristo también está asumiendo el papel de emperador romano. Parece emperador. Vestido para la guerra. No es que se disfrazara como Jesús. Sí. Vistió a Jesús de emperador. Sí. La ironía es que, después de Constantino, Jesús, quien había sido crucificado por el ejército romano, ahora era representado como su líder. Pero ¿cuál era el objetivo de Constantino? ¿Trataba de cambiar la imagen de Jesús? ¿O trataba de reemplazarlo? Para responderlo, Singer investiga los planes que Constantino hizo para su propio funeral.
Bueno, en realidad fue enterrado en Constantinopla, en la iglesia de los Santos Apóstoles, que ya no existe. Se informó que fue sepultado rodeado de los 12 apóstoles. Constantino prepara su entierro creando un ataúd real para él mismo y luego estos ataúdes simbólicos para el resto de los discípulos. Si tomaba el lugar de Jesús, se puede interpretar como yo soy Jesús. Sí, se podría interpretar de esa manera. Los emperadores romanos se convierten en el sustituto de Jesús en la tierra, porque ahora, con un imperio romano cristiano, el emperador asume el papel de líder de la comunidad cristiana mundial. Pero al tomar el lugar de Jesús, Constantino se veía a sí mismo como alguien que podía promover el mensaje de Jesús o distorsionarlo. ¿Puede también el arco responder a esta pregunta? Desde este punto tan alto, Sinja de repente ve algo que no se habría imaginado estando abajo. La geometría sagrada tiene que ver con cómo posicionas algo. Básicamente, se está ubicando a sí mismo en relación a los Flavios. Justo al otro lado del arco de Constantino está el famoso Coliseo, construido por el emperador Vespasiano Flavio. Al otro lado, a la izquierda, hay un arco triunfal, construido por el hijo del mismo emperador, Tito Flavio. Y en el centro, donde ahora hay una depresión circular en el pasto, antes se encontraba una fuente gigante, construida por el otro hijo de Vespasiano, Domiciano Flavio, uno de los más grandes perseguidores del cristianismo primitivo. ¿Por qué querría Constantino asociarse tan íntimamente con la dinastía Flavia? Resulta que los emperadores Flavios del siglo I han pasado a la historia como los hombres que destruyeron Jerusalén y el santo templo que ahí estaba. Literalmente podían presumir que habían incendiado la casa de Dios. Jesús lloró por su destrucción. Por otra parte, al colocar su arco próximo a los destructores del templo, Constantino vinculaba permanentemente su legado con el de ellos. Por si eso no fuera suficiente, adoptó el nombre Flavio como suyo. Se refería a sí mismo como Flavio Constantino. Podría ser que, así como los Flavios presumían haber derrotado al Dios de Israel, Constantino tramó derrotar la religión que adoraba a Jesús como Hijo de Dios. Pero como hemos visto, Constantino no lo haría oprimiendo al cristianismo, sino adoptándolo, no derrotándolo, sino definiéndolo. Superaría a los propios Flavios. No pelearía contra personas, pelearía contra sus ideas. Derrotaría a Jesús transformándolo de un rebelde judío crucificado en un emperador romano. Durante 1500 años, la gente aceptó la historia de que Constantino era un verdadero cristiano, que tuvo una visión de la cruz y que convirtió al imperio romano pagano al cristianismo. Nuestra investigación ha revelado otra historia, una que no es particularmente cristiana. No somos los primeros. Otros investigadores han notado discrepancias en el carácter de Constantino, pero concluyeron que tal vez no era religioso, más bien pragmático. Pero tal vez, después de todo, sí era religioso, no en un sentido cristiano, sino en un sentido pagano. Parece que puso su fe en el sol. Creía en el Hijo unigénito del Sol, él mismo,